Te han dicho que los cometas no son más que restos congelados, bolas de nieve cósmicas que flotan silenciosamente por el espacio. Eso es lo que dicen los libros de texto, lo que enseña la astronomía convencional. Pero, ¿y si esa explicación es solo la punta del iceberg de algo mucho más profundo? ¿Y si, más allá del hielo y el polvo, estos visitantes interestelares portan algo más profundo? Señales, frecuencias codificadas, incluso información estructurada incrustada en sus trayectorias. Esto es precisamente lo que se puso de manifiesto cuando 3/Atlas cruzó el Sol el 29 de octubre de 2025. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. No se trató solo de un evento astronómico. Fue una activación cuántica, una señal cósmica, la tercera de una secuencia que comenzó con Oumuamua en 2017 y continuó con Borisov en 2019. Y el patrón es lo que importa. El momento, el ritmo, la recurrencia, no se comporta como algo aleatorio. Se comporta como una estructura. Reflexionemos sobre esto un momento, porque lo que sigue no forma parte del debate científico convencional, no porque esté oculto, sino porque se sitúa fuera de los marcos que la mayoría de los modelos utilizan actualmente, en la intersección de la física cuántica, la teoría de la información y la conciencia. Y, lo reconozca o no la ciencia convencional, las anomalías siguen presentes. Cuando 3/Atlas alcanzó el perihelio, su punto más cercano al Sol, no era simplemente un trozo de hielo pasando cerca de una estrella. Se comportó como un portador de frecuencia, un mensajero cósmico que interactuaba con el campo cuántico subyacente que da forma a la realidad física. Y si has experimentado cambios sutiles en la conciencia, alteraciones en la percepción o una claridad inusual en ese momento, esas experiencias suelen describirse como resonancia con ese cambio de campo. En este marco, esto no es una coincidencia, es una respuesta de activación. La explicación convencional cataloga a 3/Atlas como un cometa interestelar más con características inusuales, una órbita hiperbólica, un brillo inesperado y una composición química singular. Pero lo que no explica del todo es por qué muestra un enriquecimiento extremo de dióxido de carbono en comparación con el agua, ni porque su comportamiento de polarización es diferente a todo lo registrado anteriormente, ni porque su trayectoria se alinea con tanta precisión con el plano de la eclíptica. Explicar estos patrones mediante modelos estándar requiere llevar la probabilidad a un terreno incómodo. Pero desde la perspectiva de la información cuántica, estas irregularidades comienzan a parecer menos anomalías y más señales estructuradas. Y aquí es donde cambia la perspectiva, porque 3/Atlas no solo se mueve por el espacio, sino que se mueve a través de la estructura informacional de la realidad misma. Para comprender esto, retrocedamos a la secuencia anterior. En 2017, Oumuamua introdujo la primera disrupción, un perfil de forma y movimiento que desafió la clasificación. Borisov, en 2019, presentó una forma cometaria químicamente activa y más familiar, pero que aún conservaba una singularidad interestelar. Y ahora, 3/Atlas completa la tríada. 3 eventos, 3 señales distintivas, 3 puntos que forman un patrón. En física, 3 puntos definen un campo, y los campos son la forma en que la información se propaga a través de la realidad. Su velocidad, superior a 60 km por segundo, no es solo un número. En este marco interpretativo, la velocidad corresponde a la frecuencia, y la frecuencia corresponde a la intensidad de la información. Además, su excentricidad orbital, una de las más altas jamás registradas, sugiere una desviación extrema de la dinámica de los sistemas ligados. Su inclinación lo sitúa en una posición donde interactúa secuencialmente con múltiples cuerpos planetarios, formando lo que puede interpretarse como una trayectoria de resonancia en cascada a través del sistema solar interior.
Venus, Tierra, Júpiter. Una secuencia de puntos de interacción que refleja los patrones de amplificación armónica que se encuentran en los sistemas de ondas. Incluso su composición profundiza el misterio. Instrumentos como el telescopio espacial James Webb han detectado niveles inusualmente altos de dióxido de carbono en relación con el hielo de agua, muy superiores a las proporciones típicas de los cometas. El dióxido de carbono, debido a su simetría molecular y sus propiedades de absorción infrarroja, se considera en algunos marcos teóricos un portador altamente eficiente de estados de energía estructurados. Así pues, al combinar trayectoria, composición, velocidad y alineación, lo que emerge no es un objeto simple, sino un sistema que interactúa con el entorno de maneras altamente estructuradas. Y aquí es donde la interpretación se traslada de la astronomía a la conciencia. Porque si la realidad se basa fundamentalmente en la información, como sugieren muchas interpretaciones de la física cuántica, entonces la conciencia misma no está separada de ese campo. Está integrada en él. Lo que significa que cualquier perturbación o activación a gran escala en ese campo no permanecería aislada. Se propagaría a través de la percepción, la cognición y la conciencia. Por eso la gente informa de sueños inusuales, imágenes simbólicas o cambios repentinos en sus patrones de pensamiento en torno a grandes eventos cósmicos. Desde esta perspectiva, esas experiencias no son ruido psicológico, sino efectos de resonancia. Ahora bien, analicemos esto con atención. Si unas estructuras como 3 y barra diagonal Atlas interactúan con el campo de información cuántica, y la conciencia forma parte de ese mismo campo, entonces, la observación misma se convierte en participación. No es una observación pasiva, sino una interacción. Este es el principio del observador llevado a una escala mayor. Esto significa que la atención, el enfoque y la intención no son neutrales, sino variables activas. Aquí es donde el concepto de intención coherente cobra importancia. Durante periodos de mayor interacción del campo, como el perihelio o las alineaciones planetarias, la capacidad de respuesta de la percepción y las estructuras de probabilidad se interpreta como más fluida, más sensible a la conciencia dirigida. En términos sencillos, aquello en lo que te enfocas repetidamente se refuerza estructuralmente en tu experiencia. No por ilusiones, sino porque la atención organiza la percepción dentro de un campo probabilístico. Y dentro de este marco, 3 y barra diagonal Atlas actúa como un disruptor temporal de patrones estáticos, flexibilizando las estructuras de información rígidas y aumentando la variabilidad en los resultados. Piénsalo como un breve aumento de la plasticidad del sistema. Durante este periodo, los patrones establecidos de pensamiento, comportamiento y expectativas se consideran más maleables. Pero esto no mejora selectivamente los resultados. Amplifica la coherencia donde quiera que se centre la atención, ya sea constructiva o habitual. Por eso, la conciencia se vuelve esencial para interpretar e integrar esta activación. A mayor escala, la secuencia 2017 a 2025 conforma lo que puede describirse como un arco evolutivo. Oumuamua introdujo la disrupción. Borisov introdujo la integración. 3 y Atlas introduce la expansión. En conjunto, forman un patrón triádico que refleja cómo evolucionan los sistemas a través de fases de desestabilización, reestructuración y escalamiento. Esta interpretación se extiende a los modelos de conciencia que consideran que la conciencia humana es capaz de transiciones de fase, pasando de una percepción fragmentada a estados de conciencia más unificados. Por eso, algunos interpretan este periodo como una fase de aceleración en la cognición colectiva. No porque la realidad se esté volviendo nueva, sino porque la percepción de la realidad se está reorganizando. Desde esta perspectiva, el sistema solar no solo está siendo atravesado por un objeto, sino que interactúa con un evento informativo estructurado que se desarrolla a lo largo de los años.
y cada conjunción planetaria actúa como un punto de control de resonancia. Venus representa la coherencia relacional. La Tierra representa la conciencia encarnada. Júpiter representa la expansión de la escala cognitiva. Cada interacción se considera una fase de amplificación dentro de una secuencia mayor. Pero el elemento más importante en todo este marco no es el cometa en sí, es el observador, porque el significado no existe de forma independiente, emerge a través de la interacción entre el sistema y la conciencia, lo que significa que la interpretación se convierte en participación. Y la participación se convierte en influencia dentro del sistema observado. Así pues, la idea central no es simplemente que algo está sucediendo, ahí fuera, sino que la observación y la conciencia forman parte de cómo se expresa el fenómeno. Aquí es donde la responsabilidad y la capacidad de acción entran en juego en el modelo. Si la atención moldea la experiencia, entonces dirigirla conscientemente se convierte en una forma de alineación dentro del campo. Prácticas como la visualización focalizada, la reflexión estructurada o la conciencia intencional se presentan aquí como métodos para estabilizar la coherencia interna durante periodos de intenso flujo informativo. Desde esta perspectiva, el evento 3/Atlas no es solo algo que observar, sino algo que interactúa con el funcionamiento mismo de la observación. E incluso al trascender el sistema solar, la interpretación sostiene que su huella informativa permanece incrustada en el campo que atravesó, no como memoria en un sentido físico, sino como una influencia probabilística persistente dentro de un sistema en constante evolución. Lo cual nos lleva a una única conclusión. No se trata de esperar a que el cambio ocurra externamente. Se trata de reconocer que la percepción, la atención y la conciencia forman parte del mecanismo mediante el cual se forma la experiencia. Y ya sea que se interprete 3/Atlas como un cometa, una anomalía cósmica o un evento informativo, el principio subyacente sigue siendo el mismo. La realidad se experimenta a través de la observación. Y la observación nunca es pasiva. Siempre es participativa. Así que la verdadera pregunta no es qué es 3/Atlas. La verdadera pregunta es cómo la conciencia interactúa con lo que observa. Porque en esa interacción, la experiencia toma forma. Y en esa formación, la percepción evoluciona. Esta es la perspectiva a través de la cual continúa la secuencia, más allá de la astronomía, más allá de la interpretación, y hacia la mecánica de la conciencia misma. Y a medida que el sistema continúa desarrollándose a través de sus interacciones planetarias y su trayectoria final más allá de la influencia del Sol, la única variable constante es el observador que lo interpreta. Lo que significa que la evolución que se describe no es solo cósmica, es experiencial, y es continua, a través de la atención, a través de la conciencia y a través del significado mismo, se forma.